Bristol Myers Squibb presentó recientemente en la sesión científica anual de Estados Unidos 2024 del American College of Cardiology datos respaldados por evidencia clínica que reafirman el valor terapéutico y el beneficio terapéutico del medicamento Camzyos en la mejoría de síntomas cardíacos en pacientes de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Para hablar sobre esta información me acompaña el doctor Jorge González, cardiólogo, a quien le agradezco que haya sacado este espacio con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad y a la Revista de Medicina y Salud Pública por poder permitirme dar este servicio. Qué bien, importante esta educación. Basado en esta evidencia científica y estos datos, ¿qué representa esta noticia para la práctica médica en Puerto Rico? Mira, María, es bien importante para la comunidad científica, específicamente para los cardiólogos, porque es data extendida de, como se llamaba antes en inglés, ¿verdad? Se le mencionaba post-marketing experience, pero es experiencia a largo plazo con el medicamento Camzyos para estos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, porque el riesgo más grande que tienen estos pacientes al usar este medicamento es la falla cardíaca, o sea que se deprima tanto la función del corazón que ellos terminen pues teniendo un fallo que los lleve al hospital o hasta morir. Y la realidad es que en esta data, al igual que los estudios pivotes que se hicieron cuando se aprobó por FDA, los resultados fueron extraordinarios en términos de la misma efectividad y la misma seguridad. ¿Por qué es importante para la comunidad científica? Porque, aunque no lo crean, muchos cardiólogos, la mayoría, tenían mucho miedo de envolverse en esto y pensando que era complicado, que no lo es, el protocolo para poder administrar la medicina, pues ellos pudieran poner en riesgo a sus pacientes. Y ahora tienen una data que les dice que esto es seguro para utilizarse en ellos y se van a sentir mucho más cómodos. Definitivamente ese nivel de confianza, pero vamos a hablar entonces de qué es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Esta condición es bien prevalente y nosotros sabemos de su existencia desde hace más de 60 años. Es una condición hereditaria, así que esto no se adquiere por factores de riesgo como sucede con la enfermedad coronaria, por ejemplo. Son dos genes principalmente los que sufren una mutación y esta mutación pues son genes que codifican para formar músculo cardíaco. Al mutar estos genes, el músculo cardíaco crece de una manera excesiva y crece de tal manera que cuando la variante más común es la del septo interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del derecho, en su parte más basal, llegando a la salida, al tracto de salida del ventrículo izquierdo, crece muchísimo, muchísimo, y al entonces engrosarse a la hora de lo que llamamos contracción, realmente un engrosamiento, obstruye la salida de la sangre del corazón. Y esto puede ocasionar que el paciente presente síntomas de fallo, el paciente puede tener dolor de pecho, puede tener arritmias cardíacas no potencialmente mortales, puede tener pérdida de la conciencia total o parcial asociada a la caída al suelo, pérdida de la capacidad de sostenerse en pie, pero hasta muerte súbita también. Wow. O sea que es una enfermedad y la prevalencia, lo más importante, hay más de 20 millones de pacientes diagnosticados a nivel mundial, pero sabemos que solamente cerca de un 25% se están diagnosticando y la motivación que tenemos aquí es concienciar a nuestra comunidad científica y clínica a que miremos esos ventrículos de los pacientes y no pensemos que todo lo que lo pone gordito es estenosis aórtica o hipertensión o corazón de atleta, que esta entidad existe y que tengamos la malicia de buscarla. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Porque dice la malicia, quiere decir que hay que ser bastante preciso con ese diagnóstico. Pues fíjate, es bastante sencillo. Lo que pasa es que tenemos que tener bien claro que para tener una hipertrofia que no se puede explicar, porque una válvula aórtica, por ejemplo, esté obstruida, o porque tengamos hipertensión, o porque seamos atletas y estemos entrenando, no tenemos que tener 1.4 centímetros, 1.5. Ya con 1.2, 1.3, rápido le dicen al paciente, eso es porque tienes estenosis de la válvula o es porque tienes mucha presión muy alta. No, hay que pensar que pudiera ser esta condición o alguna de lo que llamamos fenocopia, otras causas de hipertrofia. Se nos está yendo entre los dedos, así que realmente no es nada difícil. Lo que pasa es que lo hemos estado dejando pasar y achacándoselo a otras condiciones que tienen un pronóstico menos malo que esta condición. Y también porque los tratamientos que teníamos pues no servían, no había nada que tratara la condición, la causa de la condición específicamente, así que la motivación estaba bien en el piso. Ahora no, ahora tenemos una alternativa muy buena. La importancia también, usted dice que es una condición hereditaria, de ese seguimiento a los familiares. Súper importante, una vez nosotros diagnosticamos uno de ellos con esta condición, tenemos que buscar, como es hereditario y es un patrón dominante, hay que buscar hacia arriba, padre y madre,
Claro. Hay que buscar hacia el lado, hermanos, y hacia abajo, los hijos también. Y entonces tener conciencia de que existe la cardiopatía hipertrófica obstructiva, pero también está la variante no obstructiva, donde las paredes están gruesas, pero todavía el paciente no ha desarrollado síntomas ni tiene obstrucción, no le escuchamos ningún soplo. Pero ese paciente también hay que evaluarlo, inclusive haciendo otras imágenes como el MRI cardíaco, porque puede estar a riesgo de morir súbitamente si se somete a un ejercicio extremo. Así que hay que buscarla y diagnosticarla. Y como usted dice, son buenas noticias estos avances y estas demostraciones científicas de la efectividad de Camzyos, que es un medicamento transformacional. Sí. La realidad es que, como yo expliqué, ¿verdad? La fisiopatología o lo que es la base de esta enfermedad es que ese músculo crece muchísimo. Exacto. Y lo que sucede es que cuando crece mucho, las estructuras básicas de contracción son dos proteínas, ¿verdad? Microscópicamente, la actina y la miosina, y tiene muchos puentes que las comunican. En el caso de estos pacientes que crece tanto este músculo, esos puentes son 10, 20 veces más que el paciente normal. Y entonces, como es una patología transformacional, porque el corazón de ese paciente se transforma debido a la codificación genética, tenemos que atacar entonces esa transformación de cierta manera revirtiéndola. Esta medicina es un inhibidor de la miosina, el Camzyos, o el mavacamten, que es el nombre genérico. Nosotros lo que hacemos es que reducimos el número de puentes actinomiosina, así evitamos entonces que haya tanta contractilidad, tanto engrosamiento, menos obstrucción y tenemos entonces una mejor calidad de vida, pero realmente estamos transformando ese músculo cardíaco. De hecho, mientras menos obstrucción hay, menos estímulo hay para que haya más crecimiento, porque esto es progresivo, ya que al haber mucho músculo, engrosamiento, las presiones en el corazón aumentan mucho y estimula más crecimiento todavía. Así que la medicina hace que el corazón remodele de manera positiva. Excelente. Es transformacional, tratando de traerlo lo más cercano a lo que es un corazón normal. Doctor, sobre el comunicado de Bristol Myers sobre el medicamento Camzyos, hay muchos hallazgos importantes. ¿Cuál otro podríamos resaltar? Pues como yo te dije, que este comunicado lo que va a lograr, tiene que lograr, es que los clínicos utilicen con más seguridad el medicamento. Y para eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? ¿Y qué fue lo que ellos comunicaron? Que los resultados, en términos de efectividad, fueron similares a los estudios pivotes que lograron su aprobación. Y mucho más importante aún, que es lo que preocupaba a los clínicos para no utilizarlo, es que la experiencia en términos de seguridad fue similar. De hecho, se reportó sobre 1.524 pacientes en múltiples centros en Estados Unidos, Europa y hasta también en Asia Pacific, en el Pacífico, ¿verdad? Australia y Japón y China, donde solamente un 1% de los pacientes, estamos hablando de 1.524, solamente 14 pacientes se admitieron al hospital por fallo cardíaco, ninguno se murió y fueron dados de alta. Y un 2.8%, estamos hablando de 44 pacientes, su fracción de expulsión bajó de 50%, no se fueron en fallo y la fracción de expulsión regresó a su valor normal. Así que tenemos que sentirnos bien seguros, y este mensaje va para todos los cardiólogos, siéntanse seguros de utilizar este medicamento porque es igual de seguro y efectivo que lo que se demostró en los estudios pivote. Eso es una noticia excelente, como usted dice, abona a la confianza. ¿Cuál sería el seguimiento que tiene el paciente una vez comienza este tratamiento? Cuando nosotros comenzamos el tratamiento con Camzyos, se le debe hacer un ecocardiograma. Bueno, primero que nada, iniciamos. Los pacientes que tienen en un ecocardiograma menos de 55% de fracción de expulsión no deben empezar en el medicamento. Pero si tiene 55% más, lo empezamos en la dosis de 5 miligramos y a las 4 semanas le realizamos un sonograma del corazón o un ecocardiograma. Si su fracción de expulsión está igual o mayor a 50% y su gradiente todavía continúa, que es la diferencia de la presión dentro del ventrículo izquierdo y el exterior, que es la aorta, es mayor de 30, nosotros entonces lo continuamos, subimos esta terapia, pues vamos de 5 a 10 hasta 15. Hay un protocolo de ir hacia el frente y hacia atrás. Lo hemos hecho, por lo menos yo tengo 4 pacientes ya tratados y todos son exitosos. Y de hecho, uno de ellos se libró de tener que cortarle un pedazo de septo, porque esa es la terapia única que teníamos que era verdaderamente efectiva, porque los otros medicamentos, los resultados eran modestos o nulos, eran medicinas
que no estaban indicadas porque no son transformacionales. Claro. Usábamos sus efectos secundarios adversos para tratar algo. Eso era realmente bien flojo y no, por eso era que no había tanta motivación. Pero ahora con una pastillita nosotros logramos transformar de manera reversa y poner a estos pacientes otra vez funcionales. Definitivamente hay que continuar con ese seguimiento y qué bueno que tenemos estas buenas noticias y que se siga innovando. Esto hace la diferencia en la calidad de vida y en conquistar muchos de estos padecimientos que de otro modo costaban la vida del paciente. Sí, que podía hasta tener la consecuencia de muerte súbita en los pacientes, así que vamos todos los clínicos a motivarnos a hacerlo. Es bien fácil entrar en este... De hecho, para tener un cuidado extremo, la compañía se preocupó por crear un programa que se llama REMS, que es para mitigación de efectos adversos, donde nosotros se entrena el médico, pero también se entrena la farmacia. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos una sola y se entrena al paciente para que este seguimiento entonces sea responsabilidad de los tres. Y el medicamento se va a usar sí y solo sí se siguen las reglas. Y con eso es que se han conseguido los resultados donde los beneficios son inmensos y los problemas han sido casi nulos. Y está todo el grupo comprometido. Qué importante información. Muchísimas gracias por esta información y por la educación que nos brinda, doctor Gracias González. por la oportunidad, de verdad, Samari. Visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar.